Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a estas pequeñas sesiones, bueno, ni tan pequeñas, que estamos organizando como iniciativa de la universidad, en particular de la coordinación de arquitectura y algunas otras áreas que están relacionadas con el diseño, con la tecnología y demás. Eh, Surgen estas charlas por por la inquietud de reflexionar acerca de algunos temas que están relacionados pues con nuestra vida cotidiana de alguna manera, eh, y de cómo podemos ir generando nuevas alternativas, o más bien, no nuevas quizás, sino más bien retomar o modificar algunas alternativas en cuanto a los paradigmas dominantes, digamos, que tenemos actualmente, que tienen que ver con pues todo este tema de la crítica al modelo de desarrollo que tenemos basado en cuestiones simplemente económicas, ¿no? Y demás. Y el día de hoy, bueno, más bien decidimos iniciar con un tema que creo que que a todos nos interesa, que tiene que ver con nuestra concepción y cómo entendemos a las ciudades y cómo nos movemos y cómo nos trasladamos a través de ellas, ¿no? ¿Qué papel de alguna manera juego yo como ciudadano dentro de la ciudad? Este, y cómo de alguna manera puedo entender de manera distinta las dinámicas pues que se dan dentro de las ciudades y cómo nos movemos dentro de ellas, ¿no? Este, Tenemos a dos ponentes que nos acompañan el día de hoy, que tienen, a pesar de que están jóvenes, tienen mucha experiencia dentro del tema de cada uno de de lo que van a hablar. Y bueno, sin mayor preámbulo, quiero darle primero la bienvenida al arquitecto Alejandro Sebastián Basavilbaso, que pues se ha dedicado mucho al diseño y a la construcción de casas, pero también hemos podido compartir en diversas ocasiones pues nuevas visiones sobre temas que tienen que ver con la arquitectura desde una visión de integrar la arquitectura al territorio, ¿no? Y de no modificarlo de alguna manera, sino más bien tratar de ir adaptando lo que tenemos cerca, eh, para generar una arquitectura que realmente nos genere bienestar a los seres humanos, y no simplemente generar ganancias económicas, ¿no? Pero bueno, yo quiero cederle la palabra para que él pueda compartirnos pues lo que tiene preparado el día de hoy para nosotros. Espero que sea de todo el agrado de ustedes. Seguramente va a haber muchas dudas y preguntas, así que cuando él termine vamos a tener una pequeña sesión de unos 5 o 10 minutitos para que puedan realizarle algunas preguntas, y luego pasaremos a la siguiente ponencia con el doctor Orlando. Así que, pues mi querido Sebas, si quieres tomar la batuta, te abro el audio. Vale. Bueno, pues bueno, primero quisiera agradecerle a la Universidad Cuauhtémoc por la invitación para hablar de este tema que, bueno, a mí me apasiona mucho, al cual pues me dedico desde hace ya profesionalmente, desde hace 7, 8 años aproximadamente, y que es pues tal cual la arquitectura, la ciudad, todo lo que conlleva, todo lo que implica esta situación, ¿no? También soy catedrático en la Universidad Iberoamericana Puebla y entonces eso también pues es otra de mis grandes pasiones y de otra de mis cuestiones que me agrada mucho realizar en la vida. Y pues bueno, hoy vengo a hablarles un poquito sobre un paradigma alterno o este alterparadigma, como se llaman este ciclo de conferencias, de charlas en el siglo XXI, pero sobre arquitectura y ciudad básicamente, ¿no? Y quisiera comenzar esta charla contándoles un par de historias. Las cuales aquí tengo escritas y me voy a permitir leerlas para que pues vayamos entrando en contexto de lo que va a significar esto, ¿no? Juan se despierta,
Son las 7:30 de la mañana. Su habitación está fría y oscura. No entran los rayos del sol. Su ventana está orientada hacia el poniente. La tarde anterior la habitación era un horno inhabitable y por la mañana es una nevera en penumbra. Pasado este dolor diario, decide alistarse para salir a trabajar. Toma un desayuno rápido, esto en el mejor de los casos, y sale de su casa, que es una de las 450 casas iguales que fueron construidas en una parcela ejidal muy lejana al centro de trabajo y del centro de la ciudad de donde habita y convive Juan. Antes de salir de su vivienda, se vuelve a cuestionar sobre el espacio que tiene frente a su casa, pensado originalmente para aparcar un auto que él no tiene, y piensa que sería mejor ocupar ese espacio para construir un local comercial para que su esposa pueda montar una papelería o una miscelánea. Se apresura para no llegar tarde de trabajo y camina a paso veloz para cruzar a pie los 5 kilómetros del enorme laberinto de casas de 2 o 3 niveles que dominan el panorama para poder llegar al parabús más cercano, donde tomará la primer combi que le podrá acercar a alguna vialidad regional que circunda y conecta toda la ciudad. A la misma hora se levanta Raúl. Él mantiene las cortinas cerradas de su casa para evitar que lo vean los vecinos de su fraccionamiento. Sale apresurado tratando de no tropezar en la escalera de abanico que tiene más de 4 peldaños en su sección más corta. Cuando está parado en la puerta principal de su vivienda, regresa apresurado para poder regar su palmera tropical que tiene en su jardín, espécimen fuera de su ecosistema, ya que la vivienda de Raúl está en el altiplano mexicano. Su palmera necesita de un mantenimiento desmedido y una cantidad de agua exorbitante para poder mantenerse. Se sube a su automóvil con capacidad de 5 personas y motor de 2 litros, y también como Juan, sale apresurado para evitar el tráfico que se genera por la salida de todas las personas que habitan el fraccionamiento, el cual también se ubica alejado de cualquier otra cosa que no sean viviendas de interés medio alto en kilómetros de distancia. Juan y Raúl trabajan en la misma empresa, sin embargo no se conocen. Apenas si se llegan a ver. Juan se encarga del mantenimiento de las instalaciones de energía y drenaje del edificio, mientras que Raúl es un ejecutivo que cierra la persiana de su cubículo para que el sol del mediodía no lo cocine vivo. Cada uno de nuestros personajes tiene una realidad social muy diferente, los cuales ignoran mutuamente. Sin embargo, lo que ambos no se dan cuenta es que, a pesar de que su actuar, su pensar, su sentir, está determinado en gran medida por el espacio en el que habitan, el lugar donde trabajan, la ciudad en la que conviven, su casa y su contexto. Ambos son víctimas del mismo mal, la arquitectura como negocio o más bien la arquitectura como construcción. Estas historias se las narro porque justamente este es como el paradigma actual un poco de lo que sería el vivir y habitar en estas ciudades de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, en donde, pues como ya les conté, la historia de Juan muy probablemente vive en un lugar que sea de esta índole, que esto es una secuencia de fotografías de un arquitecto que se llama Jorge Taboada, que le llamó a su proyecto alta densidad y les llama también a estos conjuntos habitacionales los paraísos siniestros, en donde pues todo es simétrico, todo es igual, hay una falta de identidad dentro de la misma arquitectura, hay una falta de sensibilidad de los constructores por dar una vivienda digna a quien más la merece, que son las personas con bajos ingresos en nuestro país. Y no solo en nuestro país, este modelo se replica casi a escala global. Y aquí es donde se desarrollaría la historia de Raúl, que es un sentido muy similar, hablando en cuanto a dispersión urbana, en casas de interés medio, medio alto, desarrolladas también, pensadas evidentemente solo para el negocio, y en donde se vende un sueño idílico de una vivienda suburbana, de una vida suburbana alejada de la ciudad, en donde la única manera de resolver las actividades de los individuos es a través de los automóviles. Esos son los modelos preponderantes actualmente durante este periodo de tiempo, o al cual nos ha llevado un sinnúmero de situaciones hasta aquí. Entonces, pues bueno, vuelvo como a cuestionar y a decir aquí, ¿por qué cuento estas historias? Pues porque nos aproximan al paradigma actual de la arquitectura y la ciudad. Este paradigma actual lo podríamos entender que se va desarrollando, que se conjunta a través, de manera general, por dos aproximaciones. Una por el desarrollo urbano en el México contemporáneo, que se dio, bueno, por dos situaciones que se dan el desarrollo en México, el desarrollo de las ciudades, o de la parte nueva de las ciudades, como mucha gente le llama, y es por dos cuestiones, por la migración campo y ciudad, que se dio durante gran parte del siglo XX, podríamos hablar inclusive desde hace 100 años, desde los 20,
del siglo XX, en donde las ciudades, a través de una revolución industrial tardía, podríamos llamarle, se comienza a gestar puestos de trabajo y se necesitan obreros, mano de obra en las ciudades, y entonces la gente comienza a abandonar el campo y deja de ser redituable la tierra, y entonces vivir en las ciudades se vuelve más redituable, y entonces el gobierno, las instituciones no tienen como el poder, ni la acogida, ni el interés para poder planificar las ciudades, y todo se comienza a concentrar en zonas periurbanas. Esa es como la primera parte de cómo se urbanizan las ciudades en México durante el siglo XX, ¿no? Y la otra parte va a ser a través de la especulación de tierra y del negocio, a través de la construcción de unidades habitacionales horizontales, en su mayoría, y ya sea de interés medio, bajo o alto, pero todas con esa misma característica de buscar el anhelado como sueño de una vivienda sola en un territorio de solo viviendas, ¿no? Y entonces eso sería como estas zonas suburbanas, que son las que van teniendo una articulación, entre comillas, con otros núcleos urbanos dentro de las ciudades en México. Esto no es un fenómeno que evidentemente solamente se dé en nuestro país, pero en nuestro país tiene unos acentos muy particulares con respecto a los de todo el planeta, que ya veremos y abordaremos más adelante, ¿no? Entonces, es por eso que cuento estas historias, como para entender primero cuál es la aproximación hacia la ciudad y cómo se fue constituyendo la ciudad a través de la parte tardía del siglo XX y la actual inicio del siglo XXI, y la otra parte, el hecho de cómo es que el arquitecto está siendo visto o se ve por la mayoría de las personas bajo el rol que estamos desempeñando, ¿no? Y entonces, perdón, se ha desvirtuado el quehacer del arquitecto y se ha entendido únicamente como una persona que hace planos, como una persona que edifica, que construye. Así es como desgraciadamente nos ve la mayoría de la población, y desgraciadamente eso nos quita mucho margen de maniobra a veces para cómo expresarnos y para dar a entender que la arquitectura va más allá de los planos, de las planimetrías, de los permisos de construcción o del desarrollo de obra. En realidad, para mí la arquitectura es la profesión, o más bien, más que la profesión, porque eso sería hablar como desde un aspecto más colonizado, sería el quehacer o el oficio de mejorar la vida de las personas a través de los espacios que habitan, en donde trabajan, y por ende también, o de refilón, por así llamarlo, de manera tangencial, también las ciudades, aunque no tan tangencial, porque evidentemente la arquitectura va a constituir las ciudades. Entonces, ese es el quehacer profundo y real del arquitecto, ¿no? Mejorar las condiciones de vida de las personas, o la vida de las personas a través de su espacio habitable. Y aquí en este diagrama yo coloco una línea punteada en donde yo enmarco justamente el tema de las zonas suburbanas y los arquitectos y arquitectas como constructores, porque esa es como la visión que la gente actualmente tiene de nosotros, la visión errónea, esta óptica general de las personas o del entorno social, de dónde trabajamos, en las zonas suburbanas, literalmente, prácticamente, y quiénes son y qué hacen, pues construimos. Esa es la definición más básica de lo que hace el arquitecto y de qué es la arquitectura y dónde se ejecuta. Y bueno, no hay que ser experto para poder saber cómo yo recuerdo como en mi fase de estudiante, el arquitecto Eduardo Funes nos citaba, nos decía en nuestras clases que desgraciadamente el acercamiento de parte de las personas hacia la arquitectura muchas veces era únicamente a través de situaciones de revistas inmobiliarias gratuitas que se encuentran en los paraderos, en las farmacias, en las misceláneas, en diferentes lugares. Y eso ha contaminado y nos ha llevado a que solamente por eso también nos vean como estos entes constructores, ¿no? Y bueno, aquí lo que yo querría analizar un poquito con ustedes sería cómo es que llegamos a este paradigma de actuar, o este paradigma de la arquitectura y la ciudad. ¿Cómo es que nosotros llegamos a este punto? Digo, evidentemente estoy teorizando y y es básicamente algo, inclusive si ustedes quieren un poco a priori, aunque tiene sus justificaciones, pero va rodeado de todos estos elementos, y seguramente hacen falta muchísimos más, porque esto daría como para un tema de alguna tesis de posgrado, de cómo es que llegamos a este paradigma, que aquí lo vuelvo a repetir un poquito en la parte de abajo, ¿no? El arquitecto como ejecutor de construcción, trabajando en la periferia suburbana y burguesa, creando principalmente vivienda. ¿Y cómo es que llegamos ahí, no?
Y entonces despliega este abanico alrededor del paradigma actual, de lo cual yo creo que pueden ser razones principales de las cuales cómo es que se contaminó este paradigma, desgraciadamente. Una parte, la que aparece exactamente como si viéramos este círculo o este abanico en la parte izquierda, coloco el movimiento moderno como una de las causas o una de las cuestiones que se desvirtuó y conllevó a generar lo que actualmente vivimos. Después, del lado derecho del abanico, es el que me va a permitir explicarlo en este momento. Siento que el del movimiento moderno tendría que tener un énfasis especial, pero el del lado derecho, pues ahí podemos encontrar, por ejemplo, la arquitectura posmoderna, que la arquitectura posmoderna evidentemente debe ser un movimiento de contraposición de lo que sería la arquitectura del movimiento moderno, y va a tener quiere como revivir el tema de hacer la arquitectura decorada, de hacer una arquitectura inclusive hasta temática. Y siento que eso contamina también nuestro quehacer como arquitectos en el hecho de hablar de las temáticas en la arquitectura y de tener estos fraccionamientos de temática toscana o fraccionamientos de temática mexicana o neocaliforniana o cualquier situación que ustedes le quieran poner como temática a un desarrollo habitacional o un edificio o hasta parques de diversiones. Y luego añadiríamos dos elementos de contexto general, que sería evidentemente nuestro contexto latinoamericano, el cual ahorita profundizo un poquito con una parte que me genera demasiado ruido, que sucedió hace casi 100 años, y la parte del neoliberalismo, no el neoliberalismo hablándolo como su término tal cual, está un poquito como desvirtuado lo que representa por situaciones políticas, pero el neoliberalismo va a incidir en la arquitectura cómo, o en este paradigma actual de qué manera. Si ya bien dijimos que el posmodernismo va a influir en esta parte de generar como temáticas, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos y que por ende nos permea más hacia nosotros, el neoliberalismo va a influir en el hecho de adelgazar la estructura estatal para la construcción y la edificación de vivienda social, y no solo de vivienda social, sino de cualquier situación educativa, del sector salud, de las instituciones tal cual del gobierno. Lo que el neoliberalismo marca es que el mercado regularía y que la iniciativa privada se encargaría de las infraestructuras gubernamentales nacionales, por así llamarlo. Entonces, evidentemente va a ser muy latente esta pauta justo a través del sexenio del presidente Vicente Fox, en el cual la iniciativa privada va a empezar a construir todos estos desarrollos multifamiliares sin ningún otro tipo de afán que no sea el negocio de los particulares, ¿no? Desgraciadamente el neoliberalismo se desvirtuó hacia allá en la mayoría de las situaciones. Y luego aparte le agregamos este contexto latinoamericano, que como les digo, estaríamos hablando de una gran cantidad de pobreza, desigualdad, y de obedecer mucho al poder central a través del patriarcado, el poder económico y el poder político, ¿no? Esos como tres grandes ejes de lo que representaría las formas de hacer las cosas en Latinoamérica, manera de políticas públicas, básicamente, que también permea y hace que el paradigma actual llegue hacia donde está, ¿no? Inclusive, por ende, el hecho de que arquitectas mujeres en las obras y todo, comienza ya a cambiar ese paradigma, pero desgraciadamente sigue muy latente en nuestras sociedades, ¿no? Y sobre el contexto latinoamericano, quisiera hacer énfasis justamente en un congreso de arquitectura panamericano, continental, que tuvo lugar en Buenos Aires. Y este congreso, lo que sucedió ahí fue que tomó la palabra un arquitecto mexicano que era el presidente de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, que en ese momento se llamaba Adolfo Pallares, esto en 1920, lo que les estoy contando, y él menciona estas palabras. Hizo un llamado en favor de la nueva arquitectura y pidió al Congreso que dictara las normas para hacerla realidad. Las claves para lograrla, él decía, es que los arquitectos asuman una actitud antiacadémica y que emprendan una labor social colectiva en alianza con los industriales y los capitalistas. Estoy leyendo el libro de X de Anda, de Arquitectura Mexicana, y justamente esto era lo que levantó la voz a decir Alfonso Pallares en 1927. El hecho de decir que el arquitecto tendría que ser un empresario como para que sobreviviera la arquitectura. Eso evidentemente nos habla del paradigma de cómo está pasando y cómo se están haciendo las cosas a través de que la arquitectura prácticamente para la gente en general significa sector inmobiliario y desgraciadamente, como les digo, no debió de haber sido de esa manera.
Y ahora me permito describir de manera más profunda el abanico del lado izquierdo, que estaríamos hablando del movimiento moderno. Y quiero hacer más énfasis en esa parte porque creo que es más fácil, bueno, más difícil de entender, o hay que meterse y clavarse un poco más en esa parte que en los aspectos del lado derecho que todos podríamos entender de una manera más sencilla, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Yo aquí estoy poniendo que, bueno, el movimiento moderno, si bien se arrastra un poco, viene con inicios a través de la filosofía positivista y de la filosofía de la fe de la ciencia, por así podríamos llamarla para acabar pronto, y genera una arquitectura que es racional y que va a tener toda esta parte de expresarse mucho a principios del siglo XX y de los cuales nosotros somos herederos, evidentemente por lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Dentro del movimiento moderno también vamos a encontrar el organicismo, que también vamos a tener ahí mucha situación o muchas cosas que ver con ello. Y evidentemente también se encuentran vanguardias artísticas, culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí, bueno, menciono otros aspectos que también se suscitan como, bueno, ahí menciono la Villa Radiante, bueno, más bien la ciudad radiante de Le Corbusier, la Carta de Atenas, la ciudad de Broadacre City, que ahorita las vamos a ver con detenimiento toda esa parte, y dos personajes que yo creo que son las piezas principales y fundamentales del movimiento moderno, que gestan este paradigma estético, formal, incluso funcional y de pensamiento de lo que es el paradigma actual, ¿no? Como les digo, aquí tenemos a Le Corbusier y tenemos a Frank Lloyd Wright, Le Corbusier del lado izquierdo y Frank Lloyd Wright del lado derecho. Le Corbusier es un arquitecto franco-suizo, más bien, bueno, es suizo, después se nacionaliza como francés, y yo quiero hacer hincapié precisamente en dos obras de él que me hacen mucha referencia de poder entender cómo es que la arquitectura llega a este paradigma, que va a ser la Casa Citroën y la que les digo, la Ciudad Radiante o la Ville Radieuse, ¿no? Esas van a ser como las dos partes de Le Corbusier que yo más leo, que permean dentro de nosotros como algo que genera este paradigma que actualmente tenemos. Y pongo esta frase ahí abajo, ¿no? Le Corbusier es la mecanización de la arquitectura, porque precisamente, ahorita vamos a ver más adelante, él cree que en una parte importante de su vida después cambia un tanto de parecer, pero con él se gesta casi todo el movimiento moderno racionalista en la arquitectura y el CIAM, el hecho de que la arquitectura tiene que ser una máquina de habitar, ¿no? O los arquitectos tenemos que ser máquinas de habitar, así como los industriales están produciendo automóviles, aviones, cosas en serie, la industria está estandarizando, la arquitectura tendría que evolucionar hacia allá. Por eso hablo de Le Corbusier como este gran mecanizador de la arquitectura. Y del otro lado vamos a tener a Frank Lloyd Wright con la Casa Robbie, que se construye en Illinois, y la Broadacre City, ¿no? Inclusive estos dos personajes que se llegan a pelear en el New York Times de cuál de sus dos modelos de ciudad sería el más acorde, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a entender entonces a Frank Lloyd Wright como esta parte de el personaje que generó o construyó el suburbio estadounidense y que nos lo hereda, ¿no? Entonces Frank Lloyd Wright es la suburbanización de la arquitectura y por ende también de la propia ciudad. Pasamos a profundizar con el tema de Le Corbusier con la Casa Citroën, ¿no? Que se construye por ahí de los años 20, ya, bueno, se piensa de entrada en este dibujo que aparece aquí arriba. Es la primera vez que se menciona, inclusive se dice por muchos autores de que es parte de un esfuerzo de Le Corbusier él genera una casa prototipo modulada que se le denomina la Casa Dom Inot, y lo que con esa primera intención de hacer una casa modulada, genera esta idea de la Casa Citroën, que como su nombre lo pueden ver, tal cual se asemeja mucho a la marca Citroën de autos franceses. Y es por eso, precisamente, porque él tiene esta fe en los industriales, en los ingenieros, de decir, vamos a generar una arquitectura así como los ingenieros y los industriales la están generando, que está estandarizada, que las ventanas son del mismo tamaño, que se puede producir en serie. Inclusive él llegaba a pensar con esta vivienda en poder construirla prefabricada totalmente y luego ensamblarla tal cual como si fueran coches, tener como si fueran las autopartes de esta casa. Y la primera opción es este dibujo que tenemos ahí, que lo publica en una revista que él mismo publica junto con otros arquitectos y artistas que si no me recuerdo la publican en París, que se llama L'Esprit Nouveau, el espíritu nuevo, inclusive permea la revista hasta México, algunos mencionan, pero es esta idea de la arquitectura mecanizada como para habitar.
Y luego, esta primera idea de Casa Citroën se va a construir en una especie como de experimento urbano social que va a aparecer en Stuttgart, en Alemania, que es el Heisenhof es un como barrio en donde se convoca a varios arquitectos vanguardistas de principios del siglo XX a que construyan sus ideales de vivienda y de ciudad. Y ahí se construye esta casa de la cual está la fotografía ahí y esos planos. Entonces, esta casa es la primera casa mecanizada, y aquí voy a citar a Mario Gardenetti, de cómo es que Le Corbusier veía esto, ¿no? Convencido de que el avance de la industrialización puede ser el vehículo para satisfacer gran parte de las necesidades del hombre, Le Corbusier propone una vivienda que puede construirse a partir de elementos estandarizados bajo un criterio práctico y racional. Entonces estamos hablando, por eso, como les digo, de una arquitectura mecanizada. Eso a lo mejor podría ser algo que a lo mejor a la fecha que entendemos estas viviendas seriadas en las zonas periféricas de las ciudades como algo normal o que sucede, pero aquí es donde tiene su raíz, a través de este pensamiento y de esta casa, podríamos llamarle. Y después, la propuesta de la ciudad, la Ville Radieuse o la ciudad radiante, en donde lo que Le Corbusier planteaba eran grandes bulevares de cientos de metros, inclusive en algunas propuestas, o más bien a lo mejor estoy exagerando, decenas de metros de ancho para que circulen gran cantidad de automóviles. Esta fe en el automóvil a principios del siglo XX pues es muy evidente, es un artículo muy nuevo, como a lo mejor ahorita hay mucha fe a través de un iPhone, un producto de Mac, que a lo mejor en el siglo XXII se van a burlar de nosotros. Pero era esta situación de crear amplias vialidades para que los automóviles se desarrollaran ahí y los peatones caminando por una especie de pasarelas elevadas que comunicaban con la entrada de los edificios altamente poblados y densificados, todos a través de una estandarización de procesos constructivos dentro de ellos mismos, ¿no? Gracias a la vida, gracias a Dios, no se llegó a construir tal cual la ciudad radiante, aunque sí tiene unas excepciones. Ahorita las vamos a ver de retomarlo y vamos a ver qué sucede ahí. Pero bueno, entonces aquí igual otra descripción de Gil y Merin, de decir, de que habla sobre la ciudad radiante, ¿no? Que en el núcleo para Le Corbusier estaba el concepto de zonificación, ¿no? También Le Corbusier, a través inclusive de la Carta de Atenas, diferentes otras posturas, está hablando de sectorizar la ciudad, tener distrito financiero, distrito de trabajo, distrito de ocio, distrito de viviendas, un poco a la manera de cómo actualmente nos venden las ciudades. Aquí vas a vivir, aquí vas a ir a trabajar, pero te vas a desplazar en coche para llegar de un lado al otro. Es por eso que yo digo es que es la raíz, ¿no? Lo que les digo, los zonas comerciales, de negocios, de entretenimiento y residenciales. El distrito de negocios se encuentra en el centro y contiene monolíticos mega rascacielos, cada uno alcanzando alturas de 200 metros, pero a la época es una locura, y acomodando entre 500,000 y 800,000 personas dentro de estos edificios. Inclusive vean, ¿no? Cómo hay una falta de conexión dentro de la ciudad y del diálogo entre los edificios aquí en esta propuesta dibujada en isométrico por el propio Le Corbusier de lo que sería la Villa Radiante, y esta fe ciega en la estandarización y en el automóvil. Y estos ideales sí se permearon en la realidad y se vieron muy patentes, sobre todo a la hora de diseñar la ciudad de Brasilia desde ceros, nueva, para eliminar la capital Sao Paulo y trasladarla hacia la llanura interior de Brasil, y crean esta ciudad de Brasilia muy similar a lo que mencionaba Le Corbusier, con grandes vialidades y todo, y donde evidentemente, como pueden ver en la fotografía, no hay un solo peatón, no hay una sola zona de convivencia, a pesar de que ahí la marcan y la designan, pero todo es demasiado artificial, todo es demasiado mecánico, y el ser humano tiene un lado espiritual, no puede ser tan mecanizado. Y evidentemente Brasilia es un fracaso, o en muchas partes inclusive ha sido un gran fracaso urbano. Y ya ni hablar de Pruitt-Igoe, que Pruitt-Igoe fue un conjunto habitacional construido en San Luis, Estados Unidos, y en donde lo que ellos igual planteaban era construir todo esto a la manera del movimiento moderno, con estas casas y estos edificios estandarizados y colocados por todos lados, inclusive para la demolición de Pruitt-Igoe, porque se demolió porque tuvo problemas de seguridad y de delincuencia y de pobreza muy altos, que generó justamente esta como sectorización de la gente y mecanización de la gente. Se tuvo que demoler. La demolición de Pruitt-Igoe se demuestra como el fin de la arquitectura o del movimiento moderno, ¿no? Inclusive aquí, si es que nos permite el link, si no, ya lo tengo aquí preparado, y si lo pueden escuchar, vamos a ver como un pequeño video que es el tráiler del cortometraje de la película de
Pruitt-Igoe, en donde se puede ver precisamente toda esta situación. Bien, pues bueno, eso es lo que fue Pruitt-Igoe, que es como este icono de cómo no funcionó el movimiento moderno, cómo no resolvió en realidad las situaciones de las personas. Ya dejamos un poco a Le Corbusier atrás y ahora vamos a hablar sobre Frank Lloyd Wright. Y Frank Lloyd Wright, él lo que va a hacer, como les digo, como para mí, lo que sería el padre del suburbio estadounidense, y él inicia construyendo varias casas en diferentes partes de las afueras de los Estados Unidos, pero para mí es particularmente especial la Casa Robbie, porque creo que es justamente donde primero como arquitecto se va a consagrar ya Frank Lloyd Wright como gran arquitecto con esta casa, y es donde podemos ver tal cual en esta imagen esta arquitectura del suburbio, que si bien a lo mejor esta casa fue construida, como dice ahí, en 1910, pero parece que hubiera sido construida ayer, en cualquier parte de algún fraccionamiento de interés alto en México o en cualquier suburbio de los Estados Unidos. Inclusive, bueno, él tiene esta corriente de llamarle a todas estas casas de la pradera, y entonces ya comenzamos a hilar el hecho de decir la creación del suburbio estadounidense como el estándar de vida y como lo aspiracional para llegar y tener una vida confortable y digna, ¿no? Ahí podemos ver precisamente, ¿no? El césped verde perfectamente cortado, la acera sin personas, característica de Estados Unidos, el hidrante, inclusive, situaciones por el estilo de los muchos incendios que subieron, sobre todo en Illinois, en Chicago, no decirlo, ¿no? Y el ícono, ¿no? El primer ícono de lo que sería después toda la tradición de arquitectura suburbana y de dispersión urbana que sucede en los Estados Unidos, que llega inclusive a México como producto inmobiliario. Y bueno, aquí inclusive esta es una cita de una conferencia que da Luis Fernández Galeano sobre Frank Lloyd Wright, en la cual le preguntan sobre sobre el Taliesin West, que es como una especie de, ¿qué les digo? Como una universidad que él que fundaba en diferentes partes de Estados Unidos, pero sobre todo ahí la pregunta iba sobre el Taliesin West, que estaba en Arizona, y le preguntan que qué iba a pasar en 50 años con el Taliesin West. Y él lo que respondía era que dentro de 50 años el desierto iba a retomar justamente esa vivienda, ¿no? Porque no estoy hablando de esta, estoy hablando de otra, pero lo que quiero es que vean el discurso de Frank Lloyd Wright, que el desierto iba a volver a ganar lo que era suyo, pero que él iba a liberar al ama de casa estadounidense de la caja de Nueva Inglaterra. O sea, la situación aquí es como ahí están los planos o las fachadas dibujadas por su oficina de la Casa Robbie, y estamos hablando justamente de eso. Inclusive a Frank Lloyd Wright le gustaba que sus casas se publicaran no recuerdo ahorita el nombre literal, pero era una revista, un magazine para amas de casa estadounidenses, porque él lo que quería era dictaminar que el vivir así en el suburbio, alejado, en una casa de la pradera, en una especie de como un campesino idílico urbano, ¿no? Una mezcla ahí rara que bien entendemos como el residencial campestre fulanito, es que se concibe la arquitectura, ¿no? O es como cree que hacia allá debe de ir. Por eso esta cita o esta pregunta que le hacen yo creo que es muy válida como ponerla, ¿no? Y ahora vamos a hablar sobre su propuesta de ciudad. Aquí lo vemos, Frank Lloyd Wright ahí está, es este ente, el de la boina que está ahí inclinado, están junto con sus estudiantes en el Taliesin, están construyendo lo que para él debería de ser la ciudad, que va a ser esta propuesta de Broadacre City, que se va a exponer después en Nueva York, y hacen una maqueta de 4 metros por 4 metros, que es esa que se ve ahí trabajando. Muy interesante lo que hacía Frank Lloyd Wright con sus Taliesin, es algo que creo que es algo digno de ver esta manera de educar a estas personas, porque no era como muy arquitecto, o sea, sí había arquitectura, estudiaban arquitectura, pero estudiaban también situaciones de cómo sembrar, cómo hacer artesanía, ¿no? O sea, arte, todo ahí combinado, ¿no? Una especie de comuna, casi inclusive de secta, en donde Frank Lloyd Wright era el jefe. Y entonces, bueno, imagínense, si Frank Lloyd Wright tenía esto en la cabeza, pues evidentemente permeó por lo menos en las cabezas de todas esas personas que están ahí ayudándole a hacer la maqueta de cómo debería ser la ciudad. ¿Y cuál es el discurso de cómo hacer la ciudad? El discurso de Broadacre City de los 30 es generar una ciudad prácticamente vacía, sin densidad, en donde grandes ejes carreteros la crucen toda a través de muchas extensiones de campo hacia los lados, y en donde se pueda
tener una vida casi como campirana y en donde a cada familia se le va a otorgar un acre de tierra, que un acre de tierra es aproximadamente media hectárea para que se desarrolle ahí su vivienda. Es un crimen. Evidentemente, para la época, pues el contexto no se entendía y estamos hablando de un Estados Unidos con 150 millones de habitantes de los años 20, 30, en donde el territorio era lo que le sobraba al país. Entonces, bueno, y a través de la invención del automóvil y la libertad que otorgaba, es evidente que esto se fraguara, ¿no? No es tanto la crítica a ellos, sino la crítica al hecho de cómo esto permeó y cómo es como entendemos ahora la vida, ¿no? La vida entenderla ahora de, no, pues es lujo, está bien que salgas de trabajar de tu empleo en la industria o en las finanzas, tomes tu auto familiar de corte deportivo, inclusive también si se puede, y te traslades a tu lugar de residencia lejos de tu zona de trabajo en una ciudad sectorizada, ¿no? Entonces, a pesar de ser como contrariadas un poco la idea en cuanto a densidad y paisaje urbano, pues Frank Lloyd Wright y Le Corbusier traían como el mismo ideal de una dispersión de la ciudad y de sus usos, ¿no? Ahí podemos ver en el dibujo cómo se ven estos ejes carreteros, cómo hay como mucho campo alrededor. Digo, a lo mejor está interesante como dinámica de poder recorrer sembradíos y cuestiones para el estilo, pero como ciudad realmente no funciona. Y aquí por eso vuelvo a citar a otro autor que es Megan Schreitz y nos habla, Wright abraza el sistema existente de la carretera. Las comodidades se extienden a lo largo de las carreteras y los hogares están ubicados en parques y jardines y pequeñas fincas, todo rodeado de hermosos paisajes naturales. Wright argumenta que 1,000 personas por hectárea que es demasiado, que no es prever el futuro y que estarían sobrando en realidad 980 personas, ¿no? Esto en referencia a lo que decía de densidad que planeaba Le Corbusier para sus ciudades. Bueno, ¿y en qué deriva? Bueno, los invito a ver este diagrama muy sencillo que está tocando 4 ciudades estadounidenses: Nueva York, Los Ángeles, Washington, D.C. y San José, California. Y ahí nos ponen 2 colores, 2 escalas de colores, ¿no? En la territorialidad de lo que comprende. Y dice, en la parte magenta, evidentemente dice que son zonas ocupadas por casas de una sola familia. En Nueva York es el 15%, es una ciudad densa, evidentemente, está fuera de estos ideales de una ciudad muy dispersa realmente, pero Los Ángeles el 75% de su superficie está ocupada solamente por casas de una sola persona, es una ciudad plana, ¿no? Y ya ni hablar de este eje carretero que menciona, me recuerda mucho a la vía Tliscayos, ¿no? En donde todo se desarrolla ahí a través del coche de ir y venir y de llegar a otro lugar de suburbio, como podría ser Lomas de Angelópolis, o montarse en el periférico y recorrer todo un gran recorrido de fraccionamientos tipos suburbanos de miles de índoles, categorías y estándares económicos. Pero vean, por ejemplo, la ciudad de San José, que en el 94% de su superficie está ocupada por casas para una sola familia, ¿no? Estamos hablando de que sí o sí este ideal de Frank Lloyd Wright permeó y también permea a nosotros, evidentemente, por la cercanía con los Estados Unidos y por pensar en algún tiempo que este era el ideal del estatus de cómo se debería de vivir. Entonces, a lo mejor aquí nos vamos a ver un poco oscuros con esta conclusión que traigo acá, pero no es la intención. Ahorita vamos a arrojar algo de luz, no se sientan tan deprimidos. La arquitectura se convertirá muchas veces en solo negocio, ¿no? Ese es el paradigma actual. La conclusión del paradigma actual es que muchas veces la arquitectura solo va a ser negocio, edificaciones decoradas, la vida suburbana como la vida ideal, y la población en pobreza y vulnerable para la arquitectura es un lujo impagable y queda fuera de su contexto, y ellos por eso se dedican a autoconstruir. Que desgraciadamente mucha gente critica a estas personas precisamente por estas acciones, pero es que desgraciadamente el sistema nos ha orillado a que tienen que hacer las cosas de esa manera. Entonces, hay que tener cuidado por a veces cómo se suscitan esas situaciones. Pero no todo ha sido tan negativo, se han generado también grandes proyectos trascendentales a través del movimiento moderno, del organicismo, ¿no? O sea, no estoy diciendo que todo haya sido malo y que vivamos en una utopía tipo Blade Runner, pero todavía. Pero sin duda este paradigma tiene que cambiar. Tendría que cambiar y tendría que evolucionar. Y por eso yo creo que aquí hay 3 vertientes, de las cuales ahorita voy a mencionar la primera, que creo que como primer punto de este paradigma alterno para la arquitectura de la ciudad del siglo XXI es retomar o cuestionarnos nuevamente la herencia y generar la continuidad del movimiento moderno. Lo veo, a pesar de que lo critiqué anteriormente, creo que hay cuestiones muy importantes que podríamos rescatar del movimiento moderno.
Para muestra, esta cita del manifiesto de la Bauhaus en su momento de apertura, hace exactamente 100 años, 101 años, que habló en 1919, y el manifiesto dice lo siguiente: arquitectos, pintores, escultores, debemos volver a la artesanía, pues no existe el tal arte profesional, no existe una diferencia esencial entre el artista y el artesano. Construyamos pues un nuevo gremio de artesanos sin la distinción de clases que levanta muros de arrogancia entre artesanos y artistas. Permitámonos todos juntos desear, concebir y crear. Evidentemente tiene hasta tintes comunistas socialistas, porque evidentemente estaba en boga esta situación, acababa de iniciarse la Unión Soviética, todas estas cuestiones. Pero sí nos habla del trabajo manual como algo fundamental para poder, como una herramienta precisa para construir la nueva modernidad. Entonces, si nos leemos entre líneas y sabemos adaptar la herencia y generar una continuidad del movimiento moderno, vamos a tener entonces una arquitectura que pueda responder de una forma digna a las necesidades del siglo XXI. Y por eso también pongo esta, bueno, ahí me equivoqué en la cita, puse Walter Gropius 2019, es 1919. Y pongo esta fotografía de la casa Domino de Le Corbusier, que está bien, o sea, la estandarización de la arquitectura nos ha llevado a ciertas cosas como los fraccionamientos de interés social tan terribles que vemos, como estos paraísos siniestros que nos menciona Tawada. Pero si nosotros entendemos que es una manera fácil de construir y de poder llevar el alivio a las personas que necesitan la arquitectura, el poder a lo mejor crear a través de paneles, pero a lo mejor ahora bajo el paradigma contemporáneo, paneles de bambú o paneles de algún otro tipo de material que se permitan fabricar casas de una manera más sencilla y más económica, creo que entonces podrían ser aciertos, ¿no? Y bueno, aquí pongo otro ejemplo de cómo un proyecto que inclusive me acaban de recomendar, un arquitecto, Ángel Limón, si anda por ahí le mandamos un abrazo, un saludo, que es el Sonora 113 de Iñaki Echeverría, del arquitecto Iñaki Echeverría, en el cual aborda, es un edificio de oficinas que tiene un edificio patrimonial y que entonces lo tienen que conservar y tienen que respetar el acceso al estacionamiento por un costado y diferentes cuestiones por el estilo, y nos habla, nos habla de esta arquitectura que si bien es herencia todo esto que vemos aquí del movimiento moderno, el movimiento moderno hubiera llegado primero, hubiera dicho vamos a tirar esa decoración pastelesca victoriana de esa casa, la vamos a derruir y demoler, pero no, aquí convive. Entonces estamos hablando de que hay legado mezclado con el movimiento moderno, dando solución a diferentes cuestiones y problemáticas dentro del propio terreno. Ahí pongo un video, pero creo que no nos va a dar tiempo de verlo, entonces voy a continuar, pero creo que el movimiento moderno, a través de su reinterpretación por los arquitectos del siglo XXI, todavía tiene cabida como para dar solución y dar un paradigma correcto de lo que tendría que ser la arquitectura en el XXI, como este ejemplo muy particular, ¿no? Está respondiendo evidentemente a un interés comercial y de oficinas que va a seguir existiendo, pero lo que podemos hacer es que sea lo más amable posible, ¿sí? Y lo más eficiente, como lo dice el movimiento moderno. Después tendríamos, como punto número 2, que es esta columna central, lo que creo que es imprescindible, la atención, el diálogo y la correlación con el 80%. ¿A qué me estoy refiriendo con este 80%? Como titularlo así. Según Coneval, solamente el 21.9% de los mexicanos, un estudio que hace en 2018, no se encuentran en situación de vulnerabilidad y pobreza. El otro 80% de la población en México es vulnerable y pobre, de alguna forma. Entonces, ¿y a ellos quién los apoya con arquitectura? ¿Quién los ayuda a habitar? ¿Quién les ayuda a mejorar su vida a través del habitar? Que eso es el quehacer del arquitecto. Entonces, bueno, los invito a leer, si no, un resumen de una conferencia que se llamó El rol de la arquitectura en la autoconstrucción, autoproducción y producción social asistida de vivienda, en la cual nos hablan mucho de el diseño participativo, la autodeterminación de las personas para poder construir sus casas, pero de la mano de la expertise, por así llamarla, en un término muy inclusive siglo XIX, de lo que sería un arquitecto, ¿no? De un profesionista que lo pueda apoyar o de alguien de experto en el oficio que lo pueda apoyar con algunos temas. Inclusive aquí voy a citar una de las cosas, una de las frases que se dieron en este congreso, que es el tema del habitar nos rebasa a los diseñadores y es un problema complejo que tiene que ser visto integralmente, pero la esencia de esos procesos es el habitante, ¿sí? Es su cultura, su tradición, sus formas de habitar.
Y es a partir de eso que nos insertamos nosotros. Pero nuevamente el prototipo habría que rechazarlo de entrada. O sea, diseñar prototipos tal cual como los que actualmente hay de vivienda de interés social no es algo adecuado. Lo importante es sentarnos, acercarnos, tener una convivencia con esas personas y entenderlas. Y hay muchos arquitectos que actualmente están trabajando eso en México y en el mundo, pero más particularmente en los países que se les denomina en vías de desarrollo, subdesarrollados. Entonces, esto me lleva a pensar que tenemos la gran oportunidad como países latinoamericanos de abrir la puerta a cómo tiene que ser este paradigma alterno de la arquitectura del siglo XXI. Voy a mencionar algunos arquitectos que lo han hecho. Oscar Hagerman, que lo viene haciendo pues, desde ya mucho tiempo atrás. Comunal Taller de Arquitectura, que son unas arquitectas muy comprometidas con las comunidades y que realizan mucha arquitectura en comunidades rurales y de otras índoles. Carlos González Lobo, también un gran arquitecto de mucha trayectoria de construcción en comunidades y de reinterpretar, no reinterpretar, sino rescatar las sabidurías locales, que eso es algo que, por ejemplo, el movimiento moderno rechazaba. Las cosas solamente se podían hacer de una forma, ¿no? Pero tiene sus bemoles, tiene sus acentos positivos y negativos el movimiento moderno. Hay que rescatar solo lo bueno y saber hacer las cosas de una forma diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una viviendas en Cuetzalan, en Puebla, ¿no? Entonces, por eso me gusta poner estos ejemplos para que vean que esto no es lejano, está en nuestro contexto. Son viviendas diseñadas por Comunal Taller de Arquitectura a través del diseño participativo con las personas y con los materiales de la zona. Esta también es una vivienda construida por BioArcs en Cintalapa, Chiapas, que es para esa familia que aparecen ahí sentados, que evidentemente fueron afectados por el sismo de 2017, que es una vivienda económica, pero que les da la pertinencia de tener una vivienda digna, ¿no? Estamos hablando de esta vivienda digna para las personas, con las personas, por las personas, hacia las personas, con las personas, de una manera integrada con ellos. Evidentemente esto nos habla de que este paradigma es el correcto, porque esto es obra del Pritzker de Arquitectura 2016, el premio más alto que se le puede conceder a un arquitecto de manera internacional, que es la Quinta Monroy, que es del arquitecto Alejandro Aravena, de estas viviendas progresivas. La vemos del lado izquierdo cómo es que se entrega, del lado derecho cómo la gente poco a poco se va apropiando de esta vivienda de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Y esta que también regeneró un gran manera de entender la arquitectura desde otras formas y la estética de los materiales desde otra forma, que es la Vila Matilde, o así se llamó el proyecto, que es una casa para una empleada del hogar que necesitaba pues demoler su casa porque ya estaba prácticamente cayendo, esto en Sao Paulo, en Brasil, y se construye, un arquitecto llega y le hacen el encargo de construir la casa para esta persona, la construyen con unos materiales que se muestran sinceros en la construcción, una arquitectura que se muestra real y digna para la persona a través de este patio central, etcétera, etcétera, pero económica, acercándose a las necesidades reales del 80% de la población que no tiene las formas de alcanzarlo. Ese yo creo que es un paradigma importante. Y el tercer paradigma, o el tercer punto que va a abordar este paradigma del siglo XXI, digo todos estos a juicio mío, es la parte de la sustentabilidad, tanto en el proyectar como en el construir, como en el habitar. Y la sustentabilidad en su más amplio espectro, porque evidentemente la sustentabilidad se puede ver desde muchas ópticas, ¿no? Desde una certificación LEED hasta un simple bioclimatismo o arquitecturas pues construidas con técnicas de bioconstrucción, bioclimatismo y otras situaciones, ¿no? El incorporar las ecotecnias y todo esto como una parte de una revolución verde y sustentable que creo que debe de estar en la arquitectura. Y aquí un poquito a través de ello, de este gran abanico de lo que implica la sustentabilidad, me acordé un poquito de la psicología de Gestalt, en la cual mencionan a través como de una manera fácil de resumir este tipo de, esta escuela psicológica, es que el todo es la suma de las partes. Entonces yo creo que precisamente esto aplica para la arquitectura sustentable, porque como se expresa de diferentes versiones, desde una muy industrial hasta una muy artesanal, por así llamarlo, de una categoría muy sencilla, podemos verla desde muchas ópticas, como por ejemplo, desde el mismo punto de la psicología de Gestalt, algunos en este jarrón de Rubin verán dos caras y otros verán una copa o el jarrón, y otros este cubo de Necker lo verán que está acostado, que está parado, que está escorzado, que está difuminado, que está de diferentes cuestiones. Entonces creo que si nosotros tenemos muchas formas de abordar la sustentabilidad a través de este amplio abanico, creo que entonces vamos a tener muchas respuestas para una gran cantidad de problemas que tenemos. Entonces yo creo que no nos deberíamos de limitar solo a una forma de entender la sustentabilidad. Tal cual como es esto, que es el proyecto de Copenhague en Dinamarca,
hecho por Big Arquitectos, que es liderado por Bjarke Ingels, en el cual, pues bueno, me parece fabuloso el hecho de que, bueno, esto es una planta de generación de energía eléctrica a través de la quema de basura y en esta gran saliente de humo, esta chimenea que se tiene ahí, lo único que sale es vapor de agua y algo de CO2, no son gases tóxicos, y esta planta genera toda la energía o mucha de la energía, más bien todo creo que es una exageración, pero genera mucha energía para la ciudad de Copenhague, pero también genera otra cosa, no solamente es una planta de energía, genera recreación para la ciudad. Esto que ustedes ven del lado derecho es la cuenta de Instagram de Copenhagen, que lo cual los invito a verla literalmente, porque entonces lo que el arquitecto pensó aquí es que esta planta de energía pueda tener de un lado un muro de escalada para que se pueda realizar deporte y que tenga una pendiente por todos lados para generar una montaña y para que los daneses puedan esquiar, porque los daneses en Dinamarca no hay montañas y van a Noruega para poder esquiar y a los daneses les encanta el esquí y entonces actualmente ahora ya pueden esquiar porque solamente escalan, ¿no? Inclusive tiene como esta parte de como no recuerdo ahorita el nombre, pero donde te subes para que te suban la montaña y puedas esquiar, pues tiene una de esas infraestructuras y se puede hacer snowboard, se puede hacer esquí, se pueden hacer cuantas cosas, inclusive hay festivales de cerveza que se realizan ahí, senderismo, porque tiene una parte como un bosque dentro de la rampa, entonces esto evidentemente está más encaminado a lo industrial y hacia algo tecnócrata, pero creo que también es una salida tan digna como esta otra salida, que son Ina Vano Tejen, espero haber pronunciado bien su apellido, y Manuel Palma, que son un matrimonio que habita en San Jerónimo Tecuanipan, los cuales crearon un proyecto que se llama Casita de Barro, en la cual pues tienen una casa en donde ellos habitan, en donde ellos viven y tienen una producción agrícola alrededor de su casa, en donde tienen parcelas para sembrar, en donde inclusive han entrado dentro del comercio y entonces tienen una producción de productos locales y orgánicos de su misma granja que ellos producen. Entonces, vean, son dos mundos. Es un mundo muy aparte, Copenhague, de lo que podría ser Casita de Barro, pero ambos yo creo que están tirando a lo mismo. Entonces, la suma, como dice la filosofía de Gestalt, la suma es más que el todo. Yo creo que eso es lo que tendríamos que estar buscando. Y ya para concluir, me quedo con esta imagen de esta maravillosa escuela construida a partir de los sismos de 2017 en Santa Isabel Cholula, aquí también muy cerca de la ciudad de Puebla. Y quiero hacer una reflexión final de lo que Stephen Covey, que bueno, a lo mejor está un poco ajeno a lo que estamos viendo aquí, pero creo que hila, que él es el autor de un libro de motivación, por así llamarlo, que se llama Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, muy de corte empresarial también si quieren. Pero él menciona en uno de los capítulos el tema de la dependencia, la independencia y la interdependencia. Y creo que deberíamos de evolucionar a una sociedad interdependiente. ¿Cómo lo define un poco? Pues bueno, él define que la dependencia es esta necesidad de tener de las personas y depender de ellas para poder realizar las cosas. La independencia es cuando las personas tratan de actuar como islas individuales y en donde pues evidentemente no se van a desarrollar totalmente como seres humanos. Y lo que él menciona es que la única manera de poder realizarlo es a través de esta interdependencia. Y entonces esta interdependencia es saber que nosotros podemos hacer muchas cosas, pero que necesitamos de otros para realizar otras más. Y de esta manera podemos irnos cuestionando y de esta manera también Juan y Raúl podrían ser interdependientes y habitar de una mejor manera la ciudad en donde actualmente también ellos están habitando. Muchas gracias y pues sería todo.